Buenas tardes, soy el licenciado Rafael Cantú. Hoy les voy a hablar sobre el conflicto. Primero que todo, tenemos que entender qué es el conflicto. El conflicto es algo inherente en el hombre, es permanente. Hay tipos de conflictos. Un conflicto personal que puede ser interno o externo. ¿Cuál es el interno? El interno es propiamente aquel del cual las personas no han podido resolver. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Hacia dónde van? El por qué, el para qué y el propósito propio de su vida. Posteriormente existe un conflicto social. Muchas veces en las relaciones humanas se convierte ese conflicto externo en algo social, donde hay inconformidades laborales, sociales, políticas, económicas, familiares, etcétera, etcétera. Y finalmente hay conflictos culturales. Muchas veces entre las culturas existe el famoso tema del sexo, la religión, la política, etcétera, etcétera. Todo este tipo de conflictos son inherentes en el hombre y son permanentes. A lo largo de nuestra vida vamos a estar toda la vida lidiando con el tema del conflicto. ¿Cómo nos relacionamos o cómo la mediación es un método alterno para la solución de conflictos? Hoy en día la mediación se convierte en ese péndulo entre la comunicación y el hacer tomar conciencia a toda persona que esté en conflicto de cómo debe aceptar, caminar y vamos a decir, transitar por el conflicto. Muchas veces la mediación no se entiende de fuera del conflicto. La mediación siempre va a ser un camino donde expertos te van a enseñar sobre la comunicación, el tomar conciencia y abrirte al universo de posibilidades donde cada persona pueda encontrar la solución a su conflicto o a su controversia o algún problema interno que tenga que resolver. Ahora bien, no es una solución que el mediador va a dar, sino es una solución que permanentemente tienen que encontrar las partes. Muchas veces hoy en día no estamos abiertos a entender que el conflicto no es malo ni bueno, sino por el contrario. El conflicto se enfrenta de muchas formas y depende mucho a la instrucción, la formación, la educación y en muchos casos a la misma cultura o a la forma en que interpretamos el conflicto. Hay gente que dice que la crisis es una oportunidad, hay gente que ve la crisis como una depresión o como una caída de problemas. Y pongamos un ejemplo. Hoy en día estamos en una sociedad que está ensimismada sobre el tema del COVID. Una depresión permanente de una sociedad decadente donde cada uno interpreta la enfermedad de una forma u otra, pero cada uno no lo interpreta del modo que quiere. Ahora bien, es un conflicto, claro, un conflicto laboral, social, de salud, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer un mediador? Tiene que ser un agente de cambio, un personaje que te ayude a encontrar dentro de ese universo de posibilidades la solución más viable para el conflicto. Y tercero, que te permita sobrellevar dentro del conflicto los diversos procesos necesarios para poder llegar a esa solución. Ahora, ¿por qué y el para qué de la mediación? El por qué y el para qué es muy sencillo. El mediador busca la causa última del problema o del conflicto que cada persona tiene. Al hacerlo consciente, va a encontrar el para qué. Todo tiene un para qué y todo tiene un por qué. Y es por ello que la mediación se hace uno de los caminos excelentes de métodos alternos para encontrar la solución al conflicto. Hoy en día quisiéramos encontrar muchas soluciones, pero creemos nosotros, expertos en el conflicto, que por medio de la comunicación, por medio del tomar conciencia y por herramientas y habilidades podemos lograr que el conflicto se aminore y sobre todo encontrándole soluciones y no problemas al conflicto. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.